Notariado. Abogada y escribana recibida en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Graduada en ambas carreras con diploma de honor. Doctora en Notariado de la Universidad Notarial Argentina. Miembro del número de la Academia Nacional del Notariado. Rectora de la Universidad Notarial Argentina. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesora invitada por universidades argentinas nacionales y privadas. Disertante invitada por instituciones notariales y registrales de México, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Perú, Brasil, España e Italia. Consejera del Consejo General de la Unión Internacional del Notariado. Presidente de la Comisión de Catastros y Registros. Expresidenta de la Academia Notarial Americana. 14 distinciones internacionales. Notaria docente, académica, investigadora, autora, consultora y asesora legislativa. Nuestros panelistas, en esta ocasión, el doctor Mario César Romero Valdívia, notario abogado, la doctora Rosalía Mejía Rosasco, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Toribio Marcial Huanca Callagua y el doctor Edwin Rommel Béjar Rojas. Lo anunciado. Queda con ustedes la doctora Cristina Noemí Arbella con el tema el notario y la persona física. Muy buenas tardes. Me siento profundamente honrada por la invitación que me ha conferido el Colegio de Cusco y Madre de Dios en el nombre de su decana. Muchísimas gracias. Pudimos acomodar la agenda, estar acá con ustedes y estar en casa. Volvemos a decir esto porque tenemos muchos años de trabajo en forma conjunta. Yo recuerdo haber conocido al doctor Becerra Palomino en el Congreso Mundial de 1998. Así que ya llevamos más de 20 años de esta fraterna vinculación que nos permite hablar de estos temas, reunirnos para pensar el derecho, para extender la capacitación, todo ello en beneficio de nuestras comunidades. Sé además que hay un aula virtual, como me ha dicho el Mario, que lo están viendo en otros lugares de Perú, así que a todos quienes están asistiendo virtualmente a estas conferencias, les agradecemos también el interés y la posibilidad de participar. En lo que hoy hace realidad la posibilidad de que a través de las nuevas tecnologías podemos estar presentes en tiempo real en distancias, ubicados en distancias muy separadas, pero todos realmente unidos por esta vocación que tenemos por el estudio y la difusión del conocimiento y la capacitación permanente. Se me ha pedido un tema hermoso, extensísimo, que es claramente uno de los que se desarrollarán en el Congreso Internacional, y todos decimos Yakarta, Indonesia, prácticamente como si nos fuera muy familiar un destino al otro lado del mundo.
Pero Yakarta, Indonesia, va a tener a todo el notariado mundial allí, no solamente para un congreso como el que se está preparando, sino también para un momento político fundamental. Y bueno, es Asia la que nos recibe, pensando en una unión internacional, como se dijo ya, que la fundaron un ramillete de países, específicamente americanos, y en estos 71 años ha crecido de forma exponencial, abarcando ya todos los continentes. Y esto también es una premisa que tenemos que tener en cuenta y pensarla en la intensidad y en la magnitud que significa que un sistema notarial, el sistema notarial de tipo latino, así como nosotros ejercemos en nuestras notarías, se haya extendido a todos los continentes, específicamente a países en los cuales era prácticamente impensable que iban a ingresar a la Unión. Pensemos en el este de Europa, pensemos en los países asiáticos, pensemos en África, que quizá fue los países por la influencia francesa los primeros notariados que fueron integrando esta unión de hoy, con 88 notariados presentes. Y esta advertencia inicial y esto de pensar la extensión de nuestro sistema notarial viene a cuento del tema que tenemos que desarrollar, que es la persona física, dice la convocatoria, que hoy modernamente la distinguimos como la persona humana, cuestión que vamos a explicar. Pero, ¿de qué manera el notario se vincula con la persona humana? Y es tan intensa y tan extendida la competencia notarial vinculada a la persona humana, que tendríamos que hacer cursos completos para poder abarcar todas estas cuestiones de interés dentro de la competencia notarial. Porque si nosotros vamos a incorporar este tema, entendiendo la evolución de los derechos que se han dado desde un origen romano-germánico hasta lo que significa hoy el derecho en Iberoamérica, los movimientos constitucionales, los tratados internacionales, los nuevos códigos que se han dictado en nuestros países y las leyes especiales que regulan una enorme cantidad de situaciones puntuales, advertimos que el ordenamiento jurídico a aplicar es también muy vasto. Esto significa que el notario tiene que tener una capacitación constante y permanente para poder avanzar con claridad en todos estos temas. Y realmente, cuando buscamos en el área que es de nuestro mayor interés, que podemos designar como Iberoamérica, tenemos que advertir que en un congreso internacional como el de Yakarta, vamos a convivir con notarios que son de los otros continentes. Y nos vamos a encontrar con ordenamientos jurídicos que tienen puntos de opinión con respecto aún a la persona humana distintos de lo que podemos ver en otras latitudes. Y con los nuevos paradigmas del derecho, tanto de la persona humana como del derecho de familia y el derecho de sucesiones, podemos claramente discernir que encontrar puntos homogéneos que vayan a exacerbar lo que son los derechos personalísimos de esta persona humana, y justamente en la nueva concepción de aquello que podemos distinguir en la persona humana, no como ciertamente capacidad inicial de nuestros códigos decimonómicos, sino una persona humana vista desde los derechos personalísimos. Y estos cambios de paradigmas y esta evolución en el pensamiento humano
esta posibilidad de incorporar estos principios fundamentales en los ordenamientos jurídicos es ni más ni menos que una respuesta a los nuevos tiempos. Sencillamente, cuando David Figueroa planteó las directrices del otro tema, esto es, los principios fundamentales del notariado en el siglo XXI, hizo un recuento excepcional de lo que caracteriza este siglo XXI, porque no es ni son las mismas necesidades de la primera mitad del siglo XX las que hoy tenemos en esta realidad que nos toca vivir, con todo el impacto que significa la evolución tecnológica, la aldea global, los intereses de muchos países, etcétera, etcétera. Y las decisiones, las conclusiones de los congresos internacionales generan lo que llamamos la doctrina notarial. Esta doctrina notarial es inacabable, porque si nosotros pensamos el derecho notarial en su estructura académica o como ha desarrollado su separación del derecho privado puntual, dando la entidad de derecho notarial con principios rectores, con independencia, etcétera, vemos que la actividad notarial no tiene límites. ¿Por qué? Porque se vincula justamente a la conducta humana. Y entonces los notarios debemos atender a los temas de prevención de lavado de activos, a los derechos humanos, todo lo que es el área del derecho privado, el área del derecho público que se vincula con derecho penal, constitucional, administrativo, ahí también está presente el notario. Así que nuestros saberes son mucho más amplios, obligadamente por la materia que atendemos, a los de cualquier otro operador del derecho. ¿Y por qué les menciono esto? Porque las conclusiones de un congreso son lo suficientemente ricas para tener calidades esenciales como poder aplicarse en diferentes notariados que corresponden a diferentes derechos en el mundo. Porque no se crean que todo el derecho notarial y la unión internacional solo abarca esto de el derecho con origen romano-germánico. Hoy tenemos todo el derecho musulmán, tenemos los derechos que se vinculan más a un origen religioso que jurídico, y todos convivimos bajo una misma organización. ¿Y por qué convivimos bajo una misma organización? Porque tenemos un común denominador, el notario en sí mismo. El notario en sí mismo, pero con su competencia material. Y el notario con su competencia material encontrará en su cotidianeidad siempre a la persona humana. Este es el requirente de nuestra actividad, la persona humana. Lo que sucede es que en algunas oportunidades esta persona humana va a estar legitimada porque está ejerciendo derechos que no son directamente derechos de esta persona humana, sino imputables a terceros, y ahí aparecerá todo el ámbito de la persona jurídica. Pero nosotros vamos hoy a atender a la persona humana, requirente de nuestra notaría, y vamos a dividir estos intereses de alguna manera para poder estructurar o esquematizar todo lo que significa la riqueza de estas conductas que impactan en la vida notarial, sencillamente porque el notario interviene por un mandato legal dado por una competencia puntual de una legislación interna, y que intervendrá entonces en estos requerimientos porque no solamente tendrá su actividad de asesor, de consejero, de este asesoramiento que hoy también es un principio fundamental del notariado de tipo latino, sino que es un hacedor del documento.
y de un documento que va a contener actos jurídicos. Estos actos jurídicos podrán ser unilaterales, bilaterales, y ahí pasamos desde todo el tema patrimonial a los temas personalísimos. Y fíjense ustedes que en la evolución del derecho en este siglo XXI han aparecido una enorme cantidad de nuevos paradigmas vinculados a la persona humana. No solamente porque los derechos están atendiendo a estas calidades como derechos humanos, a la dignidad, al honor, a la imagen, etc., sino que están atendiendo a conductas humanas que en muchas oportunidades y en ciertas latitudes se las considera reprochables, cuando en otras esas mismas conductas humanas están reguladas legalmente. Yo recuerdo una experiencia muy particular en lo que es la oferta académica de la Unión con respecto a la Universidad Notarial Mundial. Es un proyecto, una convocatoria de la Unión Internacional dedicada a los notarios jóvenes del mundo. Nos reunimos una vez en Roma, al año siguiente en Buenos Aires. El derecho comparado fluye, el derecho internacional privado aplica. Cada notario que asiste joven reconoce el conocimiento de su derecho interno, y entonces un profesor especialista en derecho internacional, en esto que hacíamos las prácticas con el planteamiento de casos a los asistentes que se reúnen en un aula como esta, pero cuyos orígenes son de 5 continentes distintos, y preguntarle a una notaria de Mongolia que si en esa día su notaría llegaba un matrimonio de mujeres belgas para la adquisición de un inmueble, ella cómo iba a actuar. Y cuando yo vi la cara de desesperación que tenía la notaria de Mongolia, porque países africanos y asiáticos todavía castigan la homosexualidad aún con la máxima pena privativa de libertad y anteriormente hasta penas de muerte. Esta es la ductilidad a la cual hay que abrirse. Y esto es que inmediatamente intervine y traté de sacar al profesor de Derecho Internacional Privado y a la notaria de Mongolia de esta situación. Y claramente tenemos que advertir que estos nuevos paradigmas de la persona humana están, y que tratando de obtener esta situación de una conclusión homogénea para todo el notariado del mundo, creo que es muy interesante que se den estas reuniones preparatorias, porque va a haber ponencias americanas, y van a haber ponencias africanas, y van a haber ponencias asiáticas, europeas. Y si bien todas debemos defender lo que es la esencia de la persona hoy humana, física, la dejamos la terminología porque es decimonómica, entendiendo que la persona tenía como principal fundamento su capacidad como persona física, y hoy esto trasvasó en una amplitud mucho más puntual con respecto a lo que es la naturaleza humana, se determinan estas conclusiones como conclusiones aplicables a todos nuestros notariados, pensando puntualmente y principalmente en estos derechos que llamamos personalísimos. A partir de esto, y si analizamos algunos supuestos en los cuales el notariado tiene presencia, tenemos que iniciar con la primera franja etaria de la persona humana en el desarrollo de la misma. Y quizás más allá que luego del nacimiento, antes del nacimiento. Porque en los países en los cuales
se aceptan las prácticas de fecundación humana asistida, es el derecho de la República Argentina un ejemplo para la prestación del asentimiento de las prácticas de fecundación humana asistida, pues el consentimiento que se debe dar para someterse a estas prácticas es un consentimiento que se brinda ante notario. Es el propio legislador el que ha elegido un ámbito, y el ámbito del notariado, para que luego que estas personas humanas que pretenden plantear, proyectar estas prácticas, luego de receptar el perfecto asesoramiento que se les haga con respecto a estos temas, la definición última y el consentimiento informado y el compromiso para llevar estas prácticas adelante debe brindarse ante notario. Además tienen un sistema de registración. Y ahí entonces vemos cómo el notario tiene que estar también a la altura de las circunstancias. Tiene que conocer su derecho interno, en el cual se encuentra un nuevo paradigma en el derecho de familia, y tiene que estar presto al momento de también asesorar en una situación de esta naturaleza, porque parecería que es el ámbito notarial el que el legislador ha utilizado para, en última instancia, tomar un consentimiento informado, debidamente asesorado, para plantear esta actitud de vida, que es una actitud que cuando comienza a desarrollarse ya no puede ni tiene marcha atrás. Este es un caso. Luego, por supuesto, lo que es todo el régimen del nasciturus, que la persona humana por nacer tiene sus derechos, que puede ser legitimada para una cuestión de un beneficio en una donación, en un testamento, más o menos en todos nuestros derechos está presente. Una vez que esta persona ha nacido con vida, donde los derechos se consolidan, comienza un desarrollo de la personalidad. Y en este desarrollo de la personalidad, cuando hoy cambiamos el parámetro de lo que es esa capacidad o incapacidad, como dos situaciones alternativas en puntos absolutamente distantes, o si es capaz o si es incapaz, y si es capaz es porque el legislador dijo que a los 21, a los 20, a los 18 va a ser capaz plenamente, porque el legislador lo estableció en esa fecha. Pero hoy por hoy, tratados internacionales, mandatos constitucionales, están advirtiendo, y ya lo han plasmado legislativamente, que la evolución de la persona humana es absolutamente dada dentro de parámetros diferentes. Y ahí se divide a la menor edad, por de pronto en la República Argentina, no ya en lo que eran los menores impúberes, adultos. Hoy tenemos los niños y las niñas, que está esto determinado porque se ha internalizado en el derecho argentino los mandatos constitucionales y los tratados internacionales, y aparece luego lo que llamamos la adolescencia, niños o adolescentes, y que el derecho les va reconociendo aptitudes en el desarrollo de su personalidad suficientes para impactar en el ámbito jurídico. Y el famosísimo derecho de escuchar a los menores, de que el menor debe ser oído, cuando el menor frente a un notario muestra signos de comprensión de lo que está desarrollando, aparece nuevamente el notariado, y no solo el ámbito jurisdiccional, para poder escuchar al menor, ser oído en el ámbito notarial, aún con una protección como es el abogado del niño dentro de nuestra legislación, porque hay infancia que es vulnerable, no solamente por ser menores de edad,
es vulnerable por las situaciones, aún intrafamiliares, en las cuales han estado sometidos. Y este, que era un ámbito reservado pura y exclusivamente para el ámbito jurisdiccional, aparece nuevamente la figura del notario, dando un ámbito de contención y un marco puntual a una situación del trabajo con menores de edad y su derecho a ser oídos. Y estos menores, 8 años, 9 años, veamos en nuestras familias, los más cercanos, parecen tan indefensos y sin embargo se les reconocen estos derechos y los ejercen en consecuencia. Nosotros tenemos casos muy puntuales en la República Argentina. Tenemos la ley de el ejercicio de la identidad de género. Y el ejercicio de la identidad de género es autopercibirse en un género al cual no le corresponde por nacimiento y poder, por esta autopercepción, solicitarle al Estado modificar el nombre, modificar la imagen y el género. Y se le ha reconocido a una persona de 6 años de edad, por el Estado provincial, su cambio de género. Y es un caso emblemático, que fue el primer caso en el mundo, en el cual este supuesto se dio, como se da con las personas mayores de edad. Y fíjense ustedes que fue un ejemplo de ejercicio de un derecho personalísimo, el derecho a la propia identidad, a construir una personalidad distinta de aquella que nos fue dada a partir del nacimiento. Y estos menores, que también encuentran en el ámbito notarial un ámbito absolutamente protectorio, llegan a la adolescencia. Qué difícil que es la adolescencia. Se adolece. Una adolescencia que está marcada en el derecho argentino desde los 13 años a los 18 años, con la única posibilidad de adelanto de la mayor edad por vía del matrimonio y emancipación matrimonial. Y allí nuestro derecho le ha otorgado a este adolescente un privilegio máximo, que es la posibilidad de intervenir personalmente, sin representación alguna, en todos los actos notariales que realicen sus progenitores y que los involucren. Y en consecuencia, por supuesto que estamos en un régimen protectorio amplio, por supuesto que el menor de edad va a estar representado por sus progenitores. Hoy ya no llamamos padre o madre en el derecho argentino a quienes son los progenitores de una vida, porque tienen esta nueva expresión, progenitores, y luego les explicaré por qué. Y se los distingue como progenitores de doble vínculo filial o un solo vínculo filial. Y los progenitores llevarán adelante esta representación de la persona humana que no ha alcanzado todavía los 18 años. Y habrá un sistema jurisdiccional que protege los intereses de este menor también. Pero ¿saben qué? Se le ha empoderado al adolescente para que intervenga en todos estos actos jurídicos donde ya no es suficiente la intervención judicial, donde ya no es suficiente y necesaria la intervención de los progenitores, sino que es imprescindible la presencia del adolescente. Y supongamos que una madre viuda desea vender la casa paterna y tiene 2 hijos adolescentes. Entonces, llevará adelante el sucesorio del cónyuge fallecido, llevará las autorizaciones necesarias para transmitir el dominio y vender, habrá
toda la protección que requiere este sistema jurídico protectorio, pero la escritura pública de venta del inmueble, que es de titularidad de ella por más sus hijos, y que ella ejercerá los derechos por sí y ejercerá en nombre y representación de los hijos la representación legal, porque está ejerciendo la responsabilidad parental, que así se llama lo que antes era la patria potestad, y esta representación parental la ejercerá con este cúmulo de poderes de representación, pero además deberán asistir los hijos adolescentes. Entonces, la adolescencia se adquiere a los 13 años de edad, y hoy desfilan por nuestras notarías adolescentes de 13 a 18 años, dando su conformidad para el acto que lo involucra, sea este acto, sea una autorización del menor de edad para salir del país y viajar, sea una autorización para ingresar en una cuestión de un tipo de educación, colegio religioso, algunas fuerzas armadas de seguridad, y este consentimiento tiene que estar presente bajo pena de invalidez. Entonces, esta presencia hace que el notario haya tenido que desarrollar ciertas habilidades en la cotidianeidad y en la intervención de adolescentes en las escrituras públicas, donde las primeras preguntas que recibíamos los asesores es: ¿el menor de edad puede firmar la escritura? Y nosotros le decíamos sí, pero es un incapaz. No, porque esta distinción entre capacidad e incapacidad se ha terminado. Y hoy reconocemos a esta persona humana con este adelantamiento de habilidades y en el ejercicio de sus propios derechos. Y así como si hay un adelantamiento puntual de la ley que puede el menor adolescente gestionar su propio peculio porque lo ha gestado con su propia actividad profesional con título habilitante y no necesita y desplaza la representación parental y puede actuar por sí en una escritura pública siendo menor de edad, hoy por hoy tenemos aquellos otros que, manteniendo el régimen protectorio de la menor edad, tienen este protagonismo notarial, con un notario que los recibe en su escribanía, que los asesora, que les lee una escritura, que le indica el momento del otorgamiento y que tiene que tomar este consentimiento informado, alejado de una ausencia de discernimiento. Porque el notario, independientemente que el menor haya adquirido o no este desarrollo pleno del discernimiento, que obviamente lo tiene para los actos lícitos más tempranamente, lo que tiene es que lograr que el menor llegue a este acto notarial absolutamente en la comprensión de lo que se está celebrando, que lo involucra y que está prestando una conformidad para ello. Y acá tenemos situaciones en las cuales estos derechos se reconocen y se aplican. Pero también tenemos situaciones en las cuales hay ciertas situaciones de discapacidad que no le permiten llevar adelante esta evolución con naturalidad. Y aparece la capacidad restringida. La capacidad restringida como calidad jurídica en muchos de nuestros derechos implica una situación intermedia, obviamente. No hay, por supuesto, incapacidad, tampoco llegamos a la edad y a la franja etaria de adquirir la capacidad plena, pero dentro de esta evolución, situaciones psicofísicas evidencian una disminución de esta capacidad pretendida, porque toda persona humana se la considera que tiene esta capacidad. Entonces hay una declaración judicial de capacidad restringida y hay una designación de apoyo. Esta nueva figura jurídica
dejó de lado aquel tutor, aquel curador que tenía cierto protagonismo puntual, o sea, o patria potestad o tutor o curador. Hoy encontramos al apoyo. No voy a extenderme en esto, es realmente apasionante advertir el rol del apoyo en las situaciones de capacidad restringida. Capacidad restringida que no solamente se da en la menor edad, porque ya nuestra legislación permite establecer esta capacidad restringida en la menor edad, sino que la mantiene para casos en los cuales, llegada la persona a los 18 años de edad y no teniendo su pleno discernimiento, o por cualquier situación que limite esta plena capacidad presumida, vamos a tener que designarle el apoyo. Cuidado, el apoyo no es un representante legal, salvo situaciones absolutamente puntuales. Es alguien que participa con aquel calificado con capacidad restringida para completar la posibilidad del ejercicio de la prestación de su consentimiento en el acto jurídico, que es la expresión de la voluntad con discernimiento, con intención y con libertad. Y como no puede alcanzar ese estadio, lo mismo va a participar por sí y va a ejercer sus propios derechos, pero va a tener la figura del apoyo vinculado. Este apoyo no solamente son personas humanas, los apoyos pueden ser aún personas jurídicas. Puede ser, por ejemplo, una ONG, una organización sin fines de lucro. Y esta es una experiencia nueva para los jueces en la Argentina. Hace 4 años que está vigente nuestro nuevo régimen jurídico, desde 2015. Y mucho se ha trabajado para que el Poder Judicial no confunda el curador de aquel que era un inhabilitado, que estaba en una situación intermedia, obviamente, y que se le determinaba la existencia de un curador, pero que no era un curador que lo representaba, sino que lo acompañaba. Hoy lo tenemos absolutamente clarificado en la figura del apoyo. Entonces, este apoyo va a participar de los actos jurídicos, de aquellos actos jurídicos que por la sentencia de capacidad restringida el juez le haya determinado que no puede celebrar ese tipo de actos jurídicos solo. Entonces el notariado tuvo que también salir a capacitarse en esto, acompañar lo que es la decisión judicial, intervenir en la interpretación puntual de la sentencia judicial, porque la sentencia judicial del apoyo no siempre determina que es solamente un apoyo y que puede ser claramente un tema vinculado a una circunstancia puntual de representación para cierto caso, pero no para todos. Entonces, lo que tenemos que ver que el notariado va a recibir a la persona con una capacidad restringida, va a recibir a este apoyo, va a tener que legitimar al apoyo a través de la sentencia judicial y va a tener que determinar el notario, y fíjense lo importante que es esta actividad notarial de calificación de la entidad del acto que la persona con capacidad restringida está celebrando, y si va a actuar por sí, por supuesto como actúa la persona con capacidad restringida, o va a ser desplazada en este tipo de acto por una representación del apoyo absolutamente excepcional, o solamente va a ser acompañada por el apoyo. Entonces, esto también fue un tema absolutamente nuevo en la legislación nacional. No sé si me estás corriendo con el tiempo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un breve resumen. A partir de la mayor edad, la intervención del notario sabemos que acompaña en todo el desarrollo patrimonial a las personas, impactando muchísimo lo que es los estados civiles.
Y hoy los estados civiles en la República Argentina también tienen una alternancia muy especial en los matrimonios igualitarios. Y fue el notariado el que acompañó a los matrimonios igualitarios en el desarrollo y plenitud de cuál era el ejercicio de sus derechos y de sus obligaciones. Por lo cual ahí vemos cómo el notariado, quizás antes que un conflicto judicial, aplicó la norma inmediatamente de vigente. Y fíjense ustedes que nosotros no tenemos competencia material para la celebración del matrimonio, pero sí recibimos a estos matrimonios iguales para celebrar todo tipo de actos en un asesoramiento pleno de lo que significa el ejercicio de sus derechos como matrimonio igualitario. Así podemos también mencionar lo que el notariado ha trabajado puntualmente al lado y hombro a hombro con todas las personas que ejercieron el derecho de su propia identidad. Personas que tuvieron una identidad previa y de un día para el otro adquirieron una nueva identidad. Solamente piensen en que estas personas en su vida previa tuvieron estados civiles, situaciones de hijos, de padres, situaciones en las cuales habían adquirido bienes, en los cuales había que también modificar sus titularidades registrales, y el notariado estuvo trabajando plenamente y trabaja al lado de todas las personas que ejercen su derecho a la propia identidad. Y vamos a entrar en la tercera etapa. La tercera etapa, dejando en el camino muchas intervenciones notariales, la tercera etapa de quienes se les dicen son de la tercera edad. Y hoy nos encontramos con personas muy longevas. Y esta tercera edad, que la Organización Mundial de la Salud estableció en los 60 años, y yo recuerdo algo muy puntual, me invitan a Cuba a hablar de vulnerables, empiezo a estudiar esto de las franjas etarias, y encuentro esto de la tercera edad a los 60 años, y yo ese año cumplí los 60 años y digo, caramba, estoy hablando de mi propia tercera edad, que no me siento que estoy en esta tercera edad de vulnerable. Pero bueno, por supuesto que hoy la tercera edad se está trasladando ya a la cuarta, y en principio muchos de nosotros que pasamos los 60 años todavía estamos, gracias a Dios, en la plenitud de la vida. Pero en otras circunstancias sabemos que vamos a ir por una cuestión biológica a comenzar con un cierto deterioro. Pero y acá hay dos temas puntuales. Una circunstancia es que haya deterioro o que haya anuncio de que va a haber un deterioro físico, cognitivo, psicológico, etc. Donde el notariado está presente a través de lo que algunas legislaciones llaman los testamentos para la vida, otros hablamos de disposiciones para la propia incapacidad, otros tenemos las propias disposiciones para el momento que tenga que ver con la salud. Y acá el notariado creó la figura jurídica antes que la legislación la haya receptado. Fíjense, la gran incumbencia que desarrolló el notariado argentino con esto, con estudios de la mano de Llores, Tayana de Brandi, donde el grande de Pondé les indicó en los 80 por qué no vamos estudiando estos temas, de decir qué nos pasa cuando ya no podemos discernir, pero sin embargo queremos planear cómo va a ser nuestra vida en esa etapa. Y ahí entonces tenemos la posibilidad de determinarlo hoy con un soporte legislativo puntual, donde se determina, por ejemplo, desplazar el principio de revocación de un apoderamiento por incapacidad, porque justamente el apoderamiento que se hace frente a notario, vinculado a esta proyección y cláusulas para la propia discapacidad, en ese caso el poder otorgado no tiene posibilidades de revocación por falta de discernimiento de quien lo otorgó. Esto es maravilloso, que un legislador pueda reconocer esta calidad en un acto que previamente lo habíamos creado los notarios. Ni hablar de los registros
que existen en los colegios notariales con respecto a estos actos de autoprotección. Pero estos son los vulnerables. Pero pensemos que la persona humana llega sana, con discernimiento. Tengo un ejemplo puntual: mi padre tiene 98 años, es presidente de organizaciones, etcétera, y lo tengo que andar buscando a ver dónde se fue a cenar y qué está haciendo. Y entonces lo veo en él proyectado una cantidad de personas longevas. Y sin embargo, también hay que pensar que el ámbito notarial es importante para esto. Primero, para la vía testamentaria, en un país como el nuestro, donde no hay costumbre testamentaria, porque siempre pongo a México de ejemplo, donde no tienen legítima, donde no tienen testigo, donde pueden hacer, quien quiere testar, tiene una amplia libertad, salvo algunas limitaciones, de su patrimonio. En Argentina teníamos hasta el 2015 la parte disponible más acotada de la legislación comparada. Se podía disponer solamente del 20% de todo el patrimonio y el 80% había que reservárselo a los legitimarios. Hoy esto modificó un poquito porque del 20% pasamos al 33%. Mucho lo hicimos, pero estamos un poquito mejor. Pero independientemente de este testamento, también tenemos una cantidad de negocios jurídicos que nosotros en el ámbito notarial lo conversamos con las familias. O sea, planificamos el patrimonio familiar, planificamos el patrimonio sucesorio, los ilustramos en la posibilidad de celebrar fideicomisos en protección de las personas con una capacidad restringida, en las rentas vitalicias, que tanto bien le hacen en la posibilidad de transmitir un inmueble por una renta vitalicia que va a cobrar de por vida. Ustedes ya tienen la hipoteca revertida, nosotros todavía no la tenemos. Entonces, todas estas figuras jurídicas, ¿ustedes creen que la persona del común puede llegar a conocer las ulterioridades legales de una persona, de una figura jurídica que la beneficia patrimonialmente en el desarrollo de su vida humana para el propio ejercicio de sus derechos personalísimos, y que está esto en manos del notariado? Esto es lo que hay que hacer. Hay que salir a instruir, porque esta capacitación permanente que siempre nosotros apostamos es que nos capacita mucho más para poder insertarnos en nuestras comunidades y darle remedios jurídicos necesarios, porque se complican muchísimo. Y entonces dicen, ¿y qué hago? ¿Y cómo puedo resolverlo? Y tengo que ver, porque parecería que el notariado solo le incumbe generar donaciones, compraventas o permutas o testamentos. Pero cuando vamos a negocios jurídicos más sofisticados, más adaptados a estas necesidades de la persona humana en familia, o esta persona humana en soledad, o esta persona humana que se tiene que definitivamente autopreservar, ahí va a estar sencillamente el notario. Y esta capacitación que estamos dando con estos muy rápido enumeración de actos en los cuales el notario interviene, tiene que ser un muestreo absolutamente puntual y salir de aquí con un gran consentimiento, un gran convencimiento, un convencimiento fuerte. Es el notario, la notaria, en la que acompaña a la persona humana desde antes de nacer y hasta después de su fallecimiento. Desde antes de nacer, con todo el cúmulo de sus derechos y obligaciones preservados, y hasta después del fallecimiento, porque le dio la herramienta suficiente para proyectar y planificar qué iba a pasar luego de ese hecho que a todos nos va a suceder, como dice David, cuanto más tarde mejor, pero sencillamente prevenir, proyectar, hablar de estos temas, que muchos temas son tabúes, pero hablarlos con el profesional, y ahí tenemos que estar nosotros para dar respuesta a todos estos temas. Muchísimas gracias, y acá me están atosigando por el horario. Así que... Agradecemos a la doctora Cristina Noemí Arbella, de nacionalidad argentina.
Seguidamente anunciamos la intervención de nuestros panelistas. En primer término, el doctor Mario César Romero Valdivieso, actual presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, actual decano del Colegio de Notarios de Lima, miembro del Consejo del Notariado, asesor adjunto de la vocalía de la Corte Suprema de Justicia de la República, juez provisional del 24 Juzgado especializado en lo civil de Lima. Queda con ustedes el doctor Mario César Romero. Bien, decía que realmente para mí un honor participar en esta oportunidad como integrante de un panel en una exposición tan esperada como la de la doctora Cristina Armeña, que en aras a que vuelva a tener una participación voy a ser muy breve para que finalmente tenga una mayor oportunidad de expresarnos muchos conceptos que quedan en el tintero, porque efectivamente este segundo tema que será tratado en Yakarta es sumamente amplio, sobre todo dentro de la perspectiva que se ha planteado, la diversidad de planteamientos que vamos a encontrar a partir de lo que significa las diferentes ópticas de los continentes comprometidos. Tenemos nosotros una oportunidad de plantear la forma como está diseñada la participación notarial en nuestro sistema, que sí tiene una raíz latina, greco-romana, y en eso vamos a incidir en esta participación. Nadie duda el impulso que tiene hoy la sociedad moderna y las exigencias que vienen a partir de lo que priorizan nuevas tecnologías, las ciencias de la comunicación, etc. Y tratan de encontrar en esta modernidad mal entendida lo que se ha denominado la deshumanización de las relaciones jurídicas, humanas y jurídicas sobre todo. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo vemos a diario. El blockchain, como se ha mencionado, el Bitcoin, todo lo que son las firmas digitales, intentan de manera paulatina ir tomando protagonismo en lo que significan las relaciones patrimoniales e inclusive intentan también invadir relaciones no patrimoniales. Y esto obviamente que nos significa especial preocupación. Escuchaba hace unos días al profesor Leiser León con respecto a lo que el siglo XXI ofrece al notariado. Y son definitivamente retos a los que tenemos que enfrentar. Dentro de del primer tema se había hecho justamente referencia a las bondades que ofrece la función notarial como un valor agregado a lo que es la tecnología, y lo decía el doctor Carlos Enrique Becerra frente a la postura de nuestro amigo el doctor David Figueroa, que planteó en una forma muy puntual y muy detallada cada uno de aquellos aspectos de nuestra función que muchas veces se van olvidando, así como me olvido el nombre de David. Discúlpame, amigo de años, y tenemos este lapsus a veces. Bueno, ¿qué dice David con respecto a nuestra función? Todo lo que los principios nos han enseñado dentro de la función, ello haciendo hincapié en el asesoramiento principalmente, y en este asesoramiento el protagonismo del notariado tiene que hacer frente a esto que hoy intenta una sociedad moderna equivocada solamente con pautas de tecnología. La deshumanización
de esta sociedad moderna, hoy tenemos que verlo efectivamente como un reto y, por el contrario, se ofrece excelente escenario para que el notario tome un protagonismo en todo lo que ha mencionado la doctora Cristina Armelia, con el sector vulnerable de los niños, el sector vulnerable de las personas adultas y con el sector vulnerable de las personas con capacidad restringida. ¿Quién, sino el notario, va a tener una participación especial en el manejo de todas estas relaciones jurídicas? ¿Por qué? Porque así como se presentan estas vicisitudes en lo que solicitan la participación del notario, la labor del notario ya no solamente va a ser la tradicional función preventiva, que efectivamente nos corresponde, de tratar de asesorar de tal forma que evitemos el litigio ulterior, sino que más allá de una labor meramente preventiva, hoy somos garantía de los derechos humanos. Porque no de otra forma, la legislación que se van dando en distintos países, y el nuestro también, que aún no lo entendemos porque definitivamente ha cambiado la forma de ver el tema de la capacidad. Y entonces nos resulta a veces un poco complejo, incluso de riesgo, de asumir esta nueva posición que la sociedad y el Estado reclaman del notario. Y no podemos ser ajenos. Asumamos el reto, como lo hemos asumido frente a esa otra variante que les he mencionado de las nuevas tecnologías. Han invocado la modernidad, estos nuevos procesos de tecnología, para decir que ya el notario o se incorpora a un mundo digital o desaparece la función. Lo hemos escuchado varias veces en muchas conferencias. Eso no es verdad, eso no es así, y dentro de lo que significa mi punto de vista, permítanmelo, yo no creo que vaya a ser así en el futuro. En la medida en que el notariado mantenga una relación estrecha con tres escenarios: uno con la sociedad, otro con los valores y otro con la parte normativa. Tenemos que estar siempre o a la par o un paso adelante. Cuando se habla del notario frente a la sociedad, creo que tenemos una muy buena postura cuando observamos que la sociedad confía en nuestra función asignándonos mayores competencias. Y esas mayores competencias justamente son o nacen en virtud a que se confía en lo que el profesionalismo y la formación del notario implica frente a toda la ciudadanía. No podríamos hacerlo y no podríamos demostrarlo si es que no está inmerso en nuestra personalidad como notarios el respeto a los valores. Valores nuestros y valores de quien asiste a nosotros en búsqueda de justamente garantizar su participación en este mundo del derecho. ¿Por qué? Porque podríamos citar a muchos autores, a muchos maestros que nos han enseñado que esta evolución de la sociedad no puede significar algo ajeno a nuestra función. Una sociedad en evolución definitivamente tiene que ir a la par de una evolución en nuestra función. Es más, tenemos que colaborar en esa evolución. Decía Rafael Núñez Lara, justamente en referencia a algo que también se trató en el primer tema, en esto que no debe haber una simplemente labor estática, sino tiene que ser dinámica. Decía, ya no basta ni a los individuos, ni a las profesiones, ni a los pueblos la conservación estática de una cultura heredada. Por más que esta cultura heredada sea rica en tradición, pero debemos acoplarnos a lo que dicte esta evolución de la sociedad. Conservar sin savia renovadora, sin nuevos brotes,
es caminar en pos de la petrificación. La cultura aparece hoy en todo país evolucionado como un continuo adquirir, como una necesidad de profundizar y perfeccionar en todas las ramas del saber. Y el notariado tiene que involucrarse en este escenario de evolución, si no, ahí sí podríamos estar pensando en que si no vamos en este sentido de la evolución, pero con humanismo, sí podríamos tener graves deficiencias en el futuro. No quiero sino hacer una referencia importante en este último aspecto de la parte normativa y aprovechando justamente la presencia de autoridades en este evento. Hoy hay una constante intención de muchas normas que con el simple argumento de la tecnología tratan de prescindir de la función notarial. Ejemplos varios. Ya algunos estamos recuperando espacios, por ejemplo, con la constitución de garantías mobiliarias, constitución de empresas en línea, que ya el Congreso en ambos supuestos ha pedido su derogatoria, que es un muy buen avance, porque no puede ser que teniendo a la vista experiencias como Colombia, como México, sigamos empecinados en que las sociedades anónimas simplificadas sean la solución a un conjunto de personas físicas, personas humanas que intentan mejorar su situación, pero esa mejora no puede significar privar a la sociedad y el Estado de la seguridad que se reclama. Y en esta parte normativa, que igual sentido tiene la preocupación de la contratación del Estado, yo quiero recoger como tema final algo que escuchamos en el último evento de Veracruz, donde participó la secretaria de Gobernación de México, también muy amiga de David, y una persona que nos impresionó en el evento, Olga María del Carmen Sánchez Dávila de García Villegas, un nombre bastante largo, como también amplio, pero de mucha profundidad, lo que nos dijo en ese evento. Con respecto a la normativa, el derecho, nos decía ella, es el reflejo de las sociedades. Los sistemas jurídicos cambian conforme van cambiando estas relaciones, las personales, las sociales, institucionales, y de acuerdo a cómo se mueve el mundo. Y ella invocaba, esa era su apreciación final, ella decía: démosle la oportunidad al notariado del corte latino de retomar la función social con la que fue creada, que es la de la prevención de conflictos, generador de los principios de legalidad y seguridad jurídica, y con ello de partícipe en la construcción de la paz social. Yo no tengo ninguna duda que en el momento en que tomemos debida nota que somos protagonistas del cambio, de la evolución, pero en un siglo XXI más humanista, tenemos notariado para muchos años más. Pero no olvidemos lo que Mahatma Gandhi decía: si queremos exigir derechos, comencemos a interiorizar lo que son nuestros deberes. Cumplamos en debida forma las obligaciones y reclamemos con frente en alto todos los derechos que nos sea posible. Bien, muchas gracias al doctor Mario César. Anunciamos la siguiente intervención. Les recordamos de que cada panelista tiene 5 minutos para usar en ese tiempo, por favor. El doctor Toribio, la doctora, el doctor Toribio Marcial Huanca Callaba, notario de la provincia de Anta desde el año 1998, magíster del Derecho Civil y Procesal Civil de la Universidad San Antonio Abad, lo que permitió ejercer la docencia universitaria en su alma mater. En 2013 obtuvo el grado de máster universitario en Estado, Democracia y Derecho en la Universidad del País Vasco. En el año 2013 concluyó estudios de doctorado en la Universidad San Antonio Abad de Cusco y actualmente viene preparando su tesis doctoral. En 2004 publicó su libro Titulación de Tierras en las comunidades campesinas de la Sierra. En 2006 realizó estudios en el 7º PROFA, formación en aspirantes para el magistrado.
Como miembro hábil del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios, ocupó diferentes cargos como presidente del Tribunal de Honor, fiscal, tesorero y actualmente ocupa el cargo de fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios. Doctor, tiene usted 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Para mí es un honor estar en este foro para alcanzar algunas ideas en torno al tema general que ha desarrollado la doctora Armella, el notario y la persona física. Uno de los objetivos específicos que propone la doctora para el Congreso Internacional trata sobre adaptar los servicios notariales a las realidades vividas por la persona jurídica. ¿Es posible esto? Nosotros vamos a enfocar este tema desde una perspectiva económica, política y social. Estamos en tiempos de globalización económica y la cuarta globalización del derecho. Entre paréntesis, ¿y cuándo fue la primera globalización? Durante el Imperio Romano, en los años de 1430 a.C. aproximadamente. La segunda globalización, después de la llegada de Colón a América, en 1493. La tercera globalización, después de la independencia norteamericana y la Revolución Francesa. Y la cuarta globalización, después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 nace la Organización de Naciones Unidas, que tiene 3 instrumentos para influir en las políticas de Estado en el mundo. El Consejo de Seguridad a nivel militar, a nivel económico el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. También tiene un brazo legal, GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, creada en el año de 1989, después de la caída del muro de Berlín, con sede en París. En 1990, GAFI ha emitido 40 recomendaciones para los países miembros de la ONU. Entre esas 40 recomendaciones está la lucha contra el lavado de activos, la bancarización, el nombramiento de oficiales de cumplimiento y una serie de normas para la lucha, entre comillas, contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Pero en correlato, igual, la Organización Internacional de Trabajo, ¿no?, donde el Perú es miembro, ha aprobado las normas de la OIT, del convenio 169. Entonces, ¿qué recomienda la OIT? Recomienda que los Estados miembros y los que ratificaron el convenio 169, en el caso peruano ratificó en el año 2014, recomienda dictar leyes respetando los usos y costumbres de los pueblos originarios e indígenas. En el caso peruano, ¿se está cumpliendo estas recomendaciones? Por un lado, las recomendaciones de la OIT y por otro lado, las recomendaciones de GAFI. ¿A cuál vamos a ponderar? El Perú tiene como 6.000 comunidades campesinas. Ahora he visto, por ejemplo, la visita de algunos hermanos de Churivilcas. Allá está parado, mire, fíjense ustedes, ahí con su sombrero y su, ahí, ¿sabes? Entonces, hay pueblos originarios que mantienen usos y costumbres. No es raro, por ejemplo, en el Cusco, que solicitan servicios de notario para una compraventa de bien inmueble y cuando se le pide el voucher de bancarización diga: señor notario, yo ya lo he pagado en especies, he pagado en ganado vacuno, vamos a cerrarle las puertas. ¿A cuál vamos a ponderar? ¿A las recomendaciones de GAFI o a las recomendaciones de la OIT? En el año 2008
el Perú ha firmado el TLC con Estados Unidos. Recordemos que el órgano ejecutivo del G7 está integrado por Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón. Después de la firma del TLC con Estados Unidos, el gobierno ha dictado 102 decretos legislativos para el funcionamiento del TLC. A pesar que el pueblo peruano no estaba de acuerdo plenamente con el TLC, pero se firmó ese TLC. Y al haber firmado, obviamente obliga a aplicar las recomendaciones de Gafi. Entonces, en ese contexto, ¿es posible adaptar los servicios notariales a las realidades vividas a la persona física? Considero que los países que han adoptado en su norma fundante la economía de libre mercado bajo la ideología neoliberal parece no estar acorde a las recomendaciones de la OIT, porque aquí el sujeto se convierte en objeto de la economía en lugar de sujeto de la economía. Entonces, ¿en qué tipo de modelo entonces puede funcionar esto de la adaptación? Porque en el primero, el Estado impone las reglas bajo la recomendación de Gafi y por lo tanto el usuario tiene que adaptarse a esas reglas. Y si no lo hace, los notarios lo van a negar su servicio, porque también hay un órgano controlador. ¿Dónde está el voucher de depósito bancario? ¿Cómo vas a justificar eso después? Si luego viene el proceso disciplinario. Entonces, ¿en qué contexto puede funcionar esto? La recomendación de la OIT. Considero que puede funcionar en aquellos países donde la Carta Fundante sostiene sus preceptos sobre la persona humana. En la Constitución de 1979, el artículo 1 disponía que el ser humano era el fin supremo de la sociedad y el Estado. Pero estamos ahora en otro contexto. Economía del libre mercado, la Constitución vigente. En América Latina, ¿qué países han adoptado el modelo humanista? Tenemos el caso de Bolivia, la Constitución del 2008, la Constitución ecuatoriana del 2008, y también recoge la Constitución chilena del año 2005 como fin supremo del Estado al ser humano. Y en mérito de esa carta fundante, Chile incorpora el principio de servicialidad en su derecho administrativo. Es una nueva nomenclatura que están desarrollando los doctrinarios de Argentina. Japón ya tiene incorporado, Chile ya está aplicando. En ese contexto sí podemos hablar de que el servicio notarial pueda adaptarse a las realidades vividas por la persona física. ¿Qué es el principio de servicialidad? Es el servicio íntegro, sincero, célebre, un servicio, una genuinidad absoluta. Este tema fue desarrollado por el profesor chileno Clos. Entonces, creo que aquí hay dos corrientes de pensamiento en el mundo. Aquellos países que han adaptado en su constitución la economía del libre mercado, por supuesto que van a seguir las recomendaciones de Gafi, olvidándose un tanto que está vigente también las recomendaciones de la OIT, versus a las constituciones de corte humanista, donde la razón de ser del Estado es el ser humano. En la filosofía de derecho tenemos a Giordano Bruno. En 1600 dijo que las leyes buenas son aquellas que tienen por padre la sabiduría y como madre el racionalismo.
Si se dice que el Perú es soberano, en su artículo 43, entonces ¿por qué no aplicamos esa soberanía? Porque las recomendaciones de Gafi vienen de Francia. Si nosotros somos soberanos, el Perú tiene un pasado milenario, hay todavía instituciones constitucionales en el derecho laboral, en el derecho contractual, basado en el summa causae, que significa el buen vivir. Pero nosotros, a pie juntillas, todas las recomendaciones de Gafi, olvidándonos que somos un país soberano. Santo Tomás de Aquino dijo también, aquellas leyes que no tienen como base el derecho natural no son leyes buenas. Entonces, para concluir, quisiera señalar que el derecho notarial peruano, en los últimos años, después de la firma del TLC, viene perdiendo su soberanía legislativa. Entre el notario, el usuario y el Estado no hay divorcio, funcionan articuladamente. Es posible adaptar los servicios notariales a las realidades vividas por la persona física en los países que han construido como norma fundante bajo la ideología humanista. La globalización del derecho inspirada en la ideología neoliberal busca destruir la identidad de los pueblos originarios. Como repito, el Perú, Bolivia, Ecuador, una buena parte de Latinoamérica aún mantiene pueblos originarios, comunidades campesinas. No hay que olvidarse de eso. Por ejemplo, la bancarización obligatoria, entrega directa de dinero hasta 3.500 soles, 3.500 soles hasta 12.600, bancarizado o mediante documento de fecha cierta. De 12.600 para arriba, bancarizado sí o sí. Pero esas costumbres pues colisionan con los usos y costumbres de los pueblos originarios del Perú. ¿Qué tarea corresponde al notario en este contexto entonces? En el Perú tenemos el control concentrado de los derechos constitucionales que ejerce el Tribunal Constitucional. Pero creo que si advertimos que hay alguna ley que vulnera los derechos humanos y derechos constitucionales, por ejemplo, el trabajo gratuito que realiza el notariado a favor del Estado, en el control de impuestos, en el informe que se eleva a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Superintendencia de Administración Tributaria. Yo no sé si esto pasa en Argentina. En el Perú nos obligan a contar con oficial de cumplimiento, es decir, el notario, como profesional en derecho, se ha preparado para interpretar las normas, pero ahora nos dan una función policíaca. Doctora Marcial. Muy bien, vamos a concluir. Entonces, invoco que esto de la bancarización pueda variar en alguna forma para que el Estado de Derecho alcance a todos los rincones de la patria. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Marcial Banda Calderón. Anunciamos a la doctora Rosalía Mejía Rosasco, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestra con mención en Derecho Registral y Notarial, doctora en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, notaria de Lima desde el año 1999, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, docente universitaria, autora de libros, estipulaciones de autotutela para la propia incapacidad, la penúltima voluntad, hacia una nueva visión de la función notarial, el notario como garante del proyecto de vida de la persona. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales y extranjeras. Participa activamente a nivel nacional y en el extranjero en la implementación de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad
así como en la reforma de la regularización de la capacidad jurídica en el Perú. Con ustedes, la doctora Rosalía. Le recordamos que el tiempo es 7 minutos como máximo. Muchas gracias. Agradezco a la decana por su gentil invitación para compartir con ustedes esos breves minutos que trataré de sacar el mejor provecho. Hola. Dale poder, por favor. Un apoyo, por favor. Gracias. Lo que faltó decir de mi currículum es una frase muy simple. Soy una enamorada de la capacidad jurídica y de la autodeterminación de la persona humana bajo cualquier circunstancia en la que ella se encuentre. Eso creo que me define mejor que todo lo que han dicho. Quiero felicitar a quienes me han antecedido en el uso de la palabra y quiero también aprovechar para agradecer en nombre del presidente del Consejo de Notariado al Poder Ejecutivo, porque el año 2018 entregó a nosotros los notarios una confianza en un tema que lo ha colocado al Perú en la mira y como ejemplo de todos los países del mundo, especialmente de Naciones Unidas. Me estoy refiriendo al cambio que se ha hecho en materia de capacidad jurídica en el Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley del Notariado, entre otras normas, para implementar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Somos el país ejemplo en esta implementación. Agradezco porque la confianza ha sido depositada principalmente en el notariado y ese es el reto que nosotros tenemos como notariado en el país. Hoy día se ha promulgado el reglamento del Decreto Legislativo 1417, que regula la designación de apoyos de aquellas personas que no pueden manifestar voluntad. ¿Quién es el competente? El Poder Judicial y el notariado, por igual. El día de mañana han ofrecido, va a salir publicado el reglamento del Decreto Legislativo 1384, que trajo esta revolución en la capacidad jurídica del país a partir del año pasado, el 3 de septiembre del año 2018. Quiero, con la confianza y el cariño y además la admiración que sabe Cristina que tengo por ella, hacer algunas precisiones para evitar que se confunda el notariado peruano, especialmente aquellos notarios que sé que tienen interés en el tema de la capacidad jurídica, que están escuchando por vía virtual, y además a mis alumnas, que quiero saludar, las que fueron mis alumnas en el año 2015 en la Universidad Andina del Cusco, cuando vine a dictarles un curso de maestría. Hoy día me trae una de ellas un libro que fue mi primer libro, casualmente, dedicado, cuando estaba vigente el anterior código, a determinar un cambio en donde se llevara a cabo la posibilidad, que se promulgó la norma el año siguiente, de que la persona con capacidad jurídica plena, bajo los términos de ese binomio capacidad versus incapacidad, pudiera designar en forma anticipada a un curador como nosotros teníamos en ese momento. Fue casualmente el notariado argentino, la notaria expresamente Nelly Tayana de Brandi, quien me iluminó con estas ideas modernas y además me acogió en su notaría, donde fui a trabajar durante una semana estos temas de estipulaciones previas para de autotutela que ellos estaban celebrando. Eso me abrió un mundo diferente y hizo que me enamorara de este tema. Nosotros, a diferencia de Argentina, hemos implementado la convención y hemos superado dos temas que el Código Argentino del 2015 no logró implementar a plenitud la convención. Esos dos temas son discernimiento, como un tema, como una calificación que va a definir si la persona tiene capacidad plena o no. Nosotros lo hemos eliminado. Ustedes pueden revisar la actual versión del libro primero de las personas en el Código Civil, no van a encontrar la palabra discernimiento, porque ninguna persona puede ser desmerecida, descalificada, o menos aún, negada en algunos de sus derechos, simplemente
porque su discernimiento no sea el promedio o el modelo ideal que se tenía pensado cuando existía esa calificación horrenda que atentaba contra los derechos humanos y la dignidad de la persona de dividir en el binomio capacidad versus incapacidad. No hay discernimiento en el Código Civil peruano. Ese no es un término que el derecho lo acoja. En segundo lugar, la capacidad restringida. Nosotros también teníamos regulada la capacidad restringida, teníamos los capaces, las personas capaces, los incapaces absolutos, los incapaces relativos. ¿Cuál es el mérito del Decreto Legislativo 384 y su modificación? Ha eliminado esa calificación, ha logrado distinguir lo que no distingue el Código argentino, quiénes son las personas con discapacidad. El Código argentino mantiene el término capacidad restringida y en esa misma calificación tiene a las personas con discapacidad bajo la definición de discapacidad que está en el artículo 2 de la Convención, y a esas mismas personas las tiene identificadas con otro tipo de personas, que son personas que sí tienen discapacidad restringida, que en nuestro caso, de 11 artículos, de 11 incisos que teníamos, ha quedado reducido a 3. Y solamente estos 3 grupos de personas porque no tienen discapacidad. Todo lo que estaba referido a la discapacidad ha salido. ¿Y quiénes se han quedado con el término capacidad restringida? Los ebrios habituales, los toxicómanos y el mal gestor. Eso es el único caso. Toda persona que tenga discapacidad intelectual, física, cognitiva, de cualquier tipo, esta persona, todos son calificados como personas con discapacidad. Y nuestra norma dice expresamente que toda persona tiene capacidad jurídica, toda persona. Solamente la capacidad jurídica puede ser restringida por juez y para estos casos específicos. Pero el artículo 42, que habla de la capacidad plena, ahora define así, dice, toda persona mayor de 18 años tiene capacidad jurídica. Y si alguien cree que ahí no entra dentro de esta definición alguna persona por cualquier tipo de discapacidad, bajo los términos que define la Convención, incluyendo a las personas con discapacidad intelectual, que han sido los más discriminados, la norma continúa, el artículo 42, incluso la persona con discapacidad que requiera contar con apoyos, ajustes razonables, esa persona también tiene capacidad plena. Entonces, este es un cambio radical para el ejercicio de nuestra función notarial. Porque hoy día, a partir de estos nuevos conceptos, se abren las puertas de nuestra notaría. Y a nuestra notaría, en primer lugar, entran todas aquellas personas que anteriormente hubieran tenido que tener un curador. Y a ellas ni las veíamos. Veíamos al curador que lo reemplazaba en el ejercicio de su capacidad jurídica. Pues no. Ahora van a entrar personas con discapacidad y van a celebrar todo tipo de contratos, van a disponer de sus bienes y van a acudir a otras autoridades a contraer matrimonio, van a ir a los bancos y van a pedir préstamos que nosotros vamos a formalizar. Entonces, ese es el ejercicio de la capacidad jurídica plena, en igualdad de condiciones en todos los actos. Así que la capacidad jurídica y los conceptos de discapacidad son temas que el notario va a tener que conocer y familiarizarse para poder hablar con propiedad y ejercer su función con propiedad. Básicamente, fuera de abrir la puerta para que ejerzan todos sus derechos, se le ha asignado al notario la posibilidad de la designación de apoyos. Cualquier persona mayor de 18 años puede acudir al notario, ya sea que tenga una discapacidad en ese momento y quiera designar a un apoyo, o cualquier persona que no tenga discapacidad puede designar para un futuro la persona que quiere que sea su apoyo. Además, le va a poder señalar cuáles son las funciones que quiere que esta persona ejerza, va a poder señalar plazos, controles, vigilancia, que son las cláusulas de salvaguardia. Esto lo va a hacer el notario. Entonces tenemos designación de apoyo para el presente, designación de apoyo para una situación futura, pero además también tenemos esta importante misión de designar apoyos en los casos en que la persona no pueda manifestar voluntad. Estamos en el punto extremo, que es la persona que no puede manifestar voluntad. En esos casos,
Cuando esa persona sea pensionista, podrá acudir de acuerdo con un proceso que se ha diseñado, señalando todos los requisitos de procedibilidad y todos los requisitos para ejecutar el proceso. Se señala que el notario va a poder designar quién es la persona de apoyo para que cobre las pensiones. Y en la norma, en el reglamento que ha sido publicado el día de hoy, se ha establecido puntualmente y en forma muy detallada cuáles son las salvaguardias que deben de establecerse al designar a esta persona que va a cumplir la función de apoyo especial. Esos son los encargos tan importantes que nosotros hemos recibido. Estoy dejando las diapositivas que ruego su difusión a todos los que se han inscrito. Estoy señalando mi correo en las diapositivas que detallan con más tiempo lo que es la designación de los cambios en el notariado, en la implementación de la convención, que nosotros ya tenemos normas precisas para hacer. Pero estando en el Cusco, no podía dejar de dedicarle unos minutos a la persona que antes de que se dieran estos cambios en la legislación fue el juez que implementó la Convención de los Derechos con Discapacidad. Me estoy refiriendo, aquí está presente en la mesa, al juez Béjar. Bienvenido, mi querido amigo, señor Béjar. Quiero referirme cuando me llaman y me dicen, bueno, ¿qué es apoyo? ¿Cuáles son las funciones que le puedo dar? ¿Qué son las cláusulas de salvaguardia? Siempre recomiendo que lean la convención. Pero además de la convención, recomiendo que lean la observación número 1, porque la observación número 1 describe todo lo que aparece en la convención de una manera ya más puntual, ¿no? Pero la sentencia del juez Béjar, en un caso especial, que ahora voy a hacer mención a ello, esta sentencia contiene, que tiene 48 páginas, la sentencia, tiene 2 páginas adicionales, que son las que le dedica a redactar una sentencia de lectura fácil. Es una sentencia para que las 2 personas afectadas en el proceso, que son 2 personas con esquizofrenia, puedan entender qué es lo que está ocurriendo. Porque esas 48 páginas brillantes, con citas maravillosas que todos deberíamos de poder recitar de memoria, no lo iban a entender estas personas que tienen una discapacidad intelectual o iban a tener mucha dificultad. Entonces, ponga por favor las diapositivas, y yo he llamado a estas diapositivas con la venia del doctor Béjar, las he llamado lo que el juez Béjar vio y que nadie más podía ver, porque no solamente se ve con la visión de los ojos, se ve con la visión que nos da el conocimiento humano, la sensibilidad y el corazón, que permite identificar la necesidad del otro en esta atención que jueces y notarios damos a los terceros, y ahí tenemos que identificarnos y desarrollar de la mejor manera posible lo que se llama la empatía, ponernos en el lugar del otro. La sentencia fue la recaída en el expediente 1305 del año 2012 y la sentencia es del mes de junio del año 2015. Lo primero que hace la sentencia es dirigirse a las personas que estaban afectadas y les dice: su mamá pidió que el juzgado señale que ambos no tienen capacidad para decidir por sí mismos y sea ella quien decida por ustedes, a fin de pedir para ustedes una pensión de su papá que ha fallecido. Para conocer si ustedes no pueden tomar sus propias decisiones, se les ha practicado evaluaciones. Se les ha recibido en el juzgado para escuchar lo que ustedes quieren y se han revisado las leyes a su favor. Wilber y Rubén, al analizar su caso, este juzgado decidió a su favor lo siguiente. Primero les explica las labores que realizó en el proceso de interdicción, porque era un proceso de interdicción, con miras a designarles al curador. Dice: he investigado su trayectoria de vida, la relación de convivencia, la confianza, la amistad, el cuidado o parentesco de ustedes. He fijado plazo, alcances y responsabilidades de los apoyos. He realizado investigaciones para determinar cuál es la mejor interpretación posible de su voluntad, de sus preferencias y atender a su trayectoria de vida.
Todos estos términos aparecen en nuestras normas legales vigentes. En el 2015 ya lo anunciaba el doctor Bejarano. ¿Qué entendemos por capacidad jurídica en igualdad de condiciones con ajustes razonables? Lo dice el doctor. Ustedes, Wilber y Rubén, tienen una discapacidad mental y tienen derecho a que todos reconozcan que pueden decidir por sí mismos, al igual que los demás, para lo cual se les deberá proporcionar adecuaciones, adaptaciones y los apoyos que necesiten. Con respecto a la no sustitución del apoyo en el ejercicio de su encargo, dice el punto 2 de la sentencia, para que puedan tener una pensión de su papá por no poder trabajar por su discapacidad, no se les debe exigir que exista otra persona que decida por ustedes y se les quite su derecho a decidir por sí mismos. La designación de apoyos, ¿qué dice? Que para que ustedes tomen sus decisiones en forma temporal, tendrán el apoyo de su mamá, su hermana Milagros y varios profesionales psicólogos, asistenta social y otros del equipo multidisciplinario del juzgado. El reconocimiento del ejercicio del derecho a heredar. Ustedes no se encuentran impedidos de recibir bienes de sus padres, tener casas o terrenos, manejar sus asuntos económicos, pero deberán recurrir al apoyo de las personas antes señaladas. Las funciones de los apoyos respecto de los derechos patrimoniales. Este apoyo, dice el juez, consistirá en la asesoría, consejo, la entrega de la información que ustedes necesiten para decidir sobre vuestro patrimonio, como la compraventa, el alquiler, la donación de bienes muebles, como un automóvil, e inmuebles, como una casa, que tengas o quieras tener. Si quisieras obtener un préstamo de dinero o endeudarte para conseguir alguna cosa, así como para la firma de pagarés, cheques, poderes, contratos, convenios y demás documentos en donde alguno de ustedes aparezcan. Si ustedes tomaran esas decisiones sin el apoyo señalado, sus decisiones no tendrán valor. Esto sería el apoyo con facultades de representación que por excepción sería obligatorio. Prevé el abuso de los apoyos, porque nosotros vemos que más adelante se señalan las cláusulas de salvaguardia, que para prevenir el abuso de los apoyos, dice, las personas que los apoyarán saben que su apoyo no significa que ellos los obligarán a hacer lo que ellos dicen, sino más bien los ayudarán de manera tranquila y respetuosa a que ustedes y solo ustedes decidan lo que deben hacer o no hacer respecto de sus bienes y personas, teniendo en cuenta su voluntad e interés. Prioridad ante todo de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Ustedes deben respetar y escuchar con atención a las personas que los apoyan, sus consejos y sugerencias, que están orientadas para vuestro bien, y si creen en lo que les dicen, entonces seguirán sus consejos. Responsabilidad de las personas con discapacidad respecto a sus decisiones. Esto es parte de las modificaciones que aparecen en el 384 respecto de la responsabilidad civil. Dice, ustedes pueden tomar sus decisiones sobre su vida, pero deben ser prudentes y responsables al decidir hacer o no hacer cualquier cosa con su persona y sus bienes. Por eso el juzgado les pide a ambos que sean cautelosos al tomar sus decisiones para que no se dañen ni dañar a otras personas como su madre y hermanas. Salvaguarda. Cada 6 meses ambos vendrán al juzgado para que se revise si está bien o no la forma en que les están apoyando para que tomen sus decisiones. Doctora Rosalía, disculpe, me dijo el tiempo. Una. Gracias. La designación de apoyos es voluntaria y puede ser modificada. Si ustedes consideran que existe una causa grave que es insoportable, por la que no quieran que alguna de las personas les siga apoyando para tomar sus decisiones, pueden venir al juzgado, uno o ambos, o acompañados de alguna persona de su confianza. Ese es el apoyo informal, de acuerdo con la definición del reglamento que debe salir publicado el día de mañana, para pedir que se señale a otra persona que les ayude en su lugar.
Esta sentencia he pedido que se las repartan, lo mismo que estas diapositivas, porque explica mejor de lo que yo, si hubiera tenido todo el tiempo, podría explicarle respecto a los apoyos. Gracias. Reconocidos a la doctora Rosalía Mejía Rosasco. Anunciamos la intervención de nuestro siguiente panelista, el doctor Edwin Rommel Beca Rojas. El doctor Edwin Rommel Beca Rojas es persona con discapacidad visual y de formación abogado. En la actualidad se desempeña como juez titular especializado de familia del tercer juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de Cusco, siendo considerado el primer juez invidente en la historia del Perú y de América Latina. Tiene estudios de maestría en Derecho Civil y Procesal Civil y doctorado en Derecho e Investigación, especialista en Derechos Humanos, Constitucional y de Familia, en Derechos del Niño, la Mujer, Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables, y autor de diversos artículos jurídicos de la materia. Dentro de su desempeño judicial, ha emitido sentencias de trascendencia social, siendo las más resaltantes la primera sentencia de acoso escolar, bullying, en el Perú, contra un director y docentes de una institución educativa en el año 2013, expositor y conferencista nacional e internacional en temas relacionados a los derechos humanos, derechos constitucionales y de familia, derechos de las personas con discapacidad, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre otros. Así también ha sido condecorado el año 2015 con la Medalla de Honor de la Academia de la Magistratura y el 2018 por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por su trayectoria como magistrado y contribución a la impartición de justicia. Queda con ustedes el doctor Edwin Rommel Beca Rojas. Muy buenas noches a todos y a todas. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy en un evento tan trascendente y de tanta importancia. Solo agradecer a los organizadores que han hecho posible mi invitación, que esté el día de hoy con ustedes, a las palabras que sobre mí ha vertido la doctora Rosalía, que han, creo, expresado de una forma muy completa este tema tan importante como es el sistema de apoyos y la designación de apoyos en el Perú. Muchas gracias, doctora, por tan gentiles y honrosas palabras para mi persona. Y hablar de este tema que es materia, que es el notariado y la persona física. Y reiterar los conceptos que dijo la doctora solo en dos aspectos importantes, a diferencia de la legislación argentina. Reiterar que en el Perú la capacidad jurídica de las personas con discapacidad es plena. No hay una capacidad restringida. Y la persona con discapacidad podrá venir ante un notario, y ahí radica la importancia de esta función, y por eso me siento muy contento de estar con notarios a nivel nacional, y también podrá ir a un juez, para que designe en ejercicio de derecho, de su autonomía y de su voluntad, quién o quién quiere que la apoye. Y por eso el rol importante que van a tener ustedes, en entender y comprender este nuevo paradigma de la capacidad jurídica. Porque durante años hemos estudiado de que la capacidad jurídica se divide. Hay una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. Y lo que dice la Convención en su artículo 12 es que es una sola capacidad jurídica para el goce y ejercicio de los derechos. Y esa capacidad jurídica, al igual que los demás, las tienen las personas con discapacidad. Pero no es que ponga en una situación de desventaja a la persona con discapacidad. Lo que hace es que tengamos que entender que para que esa persona esté en condiciones de igualdad, necesita dos cosas: ajustes razonables y apoyos. Y eso es lo que yo expresé en mi sentencia, que muy bien la ha explicado la doctora,
todavía el año 2015, inaplicando el Código Civil, que en ese momento hablaba de una interdicción, que las personas con retardo mental no podían ejercer sus derechos, eran incapaces relativos, o quienes no podían dar un discernimiento. O sea, las personas con discapacidad, y por las barreras estructurales generadas por el propio Estado, que es para recibir una pensión que necesitaban ser declaradas interdictas, lamentablemente eran pasadas de ser sujeto de derecho a convertirse en objetos de derecho y que se les nombre un curador para que decida por ellos. Y lo que ha hecho la legislación a través del Decreto Legislativo 1384 es armonizar nuestra legislación a lo que dice la Convención. Y como bien lo ha dicho la doctora, tenemos una gran responsabilidad como país, el de ser el primero reconocido por la Relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que ha reconocido plenamente la legislación. Y en marcha están otros países. Colombia tiene un proyecto que está a la espera de que se apruebe. En otros países como España o Francia, en la última reunión que tuve en noviembre del año pasado en Naciones Unidas, se comprometían a tener que revisar nuevamente su legislación. Y está nuestra responsabilidad hacer de que esto plenamente se cumpla. Y ahí quiero destacar lo importante que es el rol del notario, porque es a donde el notario que se va a acercar la persona con discapacidad. Y lo importante es que será que el notario esté debidamente capacitado en estos temas. Han pasado casi un año, y la pregunta y la reflexión que yo dejo con ustedes, señores notarios, es: ¿cuántos ya hemos visto un tema de apoyo? ¿O cuántos nos hemos interesado para conocer este tema? Y lo importante es que se reflexione. Otra reflexión que quiero dejar con ustedes, y sé que el tiempo lamentablemente no nos va a dar para más, es cómo aplicamos los ajustes razonables cuando una persona me designa apoyos. Porque lo que dice ahora la legislación es quienes expresen voluntad. Y ahí yo les pido a ustedes cambiar la mentalidad, como dice, cambiar el chip, en entender que una persona con retardo mental, una persona con esquizofrenia, tiene una discapacidad, sí la tiene. Pero cuando venga a su notaría a querer designar apoyos, no esperemos que la persona venga, tome asiento, declare y diga: sí, yo quiero apoyo para esto, para lo otro, para este acto jurídico, para este no. Entendamos que va a necesitar apoyos, va a necesitar ajustes razonables. ¿Y qué es el ajuste razonable? Es esa adecuación, adaptación que tiene que hacerse de los procedimientos que ustedes también realizan para que esta persona pueda manifestar plenamente su voluntad. Y lo pongo a manera de ejemplo en este caso concreto que me tocó resolver. Escuchar a la persona, ver sus necesidades, para qué quiere designar los apoyos. Si es necesario trabajar en un entorno que le sea familiar. Muchas veces tuve que hacer alguna entrevista en su domicilio, donde no se siente intimidado, donde se sienta en libertad. Lo que bien lo dice la doctora, se ha aprobado el reglamento del Decreto Legislativo 1417, ir al domicilio, verificar a esa persona con discapacidad. A veces no podrá comunicarse con palabras, pero sí con gestos. Me tocó resolver no hace mucho el caso de una persona en la que sus papás me decían: ella no puede expresar voluntad, era una persona que había estado en cama mucho tiempo. Y desígneme a mí, pues, como apoyos, porque yo soy sus papás y yo voy a decidir lo que es mejor para mí. Y lo primero que dije es: ¿realmente esa persona no podrá expresar voluntad? ¿No será mejor que yo vaya, mande al equipo, yo mismo vaya y me entreviste a esta persona? Y lo que encontré es que esta persona sí no hablaba, efectivamente. Pero era una persona que había sido abogada, había tenido un TEC grave, sí, tenía problemas, pero ante preguntas, ante el interactuar directo, sí manifestaba lo que quería. Y con mucho esfuerzo, con ayuda de un papel, podía ella decir quién o quién quería. Y ante el contexto, habiéndolo analizado previamente, yo le preguntaba determinadas cosas
y ella decidía quién. Para su pensión, por ejemplo, quería que sea su hermano, no sus papás. Tenía procesos judiciales por lo que le había pasado, y ella quería que sea su papá. ¿Y cómo lo identificábamos? No hablaba, pero con mucho esfuerzo movía un poco una de las manos y señalaba. Yo les pregunto, ¿eso no es una forma de expresar voluntad? ¿Nosotros lo consideramos? Nos hemos puesto en ese supuesto de tener que entender que una persona con discapacidad no es que esperemos que actúe, como les decía, sin su discapacidad, que va a haber formas no convencionales de expresar esa voluntad. Y eso es lo importante. Sé que no da más para más el tiempo. Les dejo esa reflexión. Necesitamos capacitarnos en este tema. Necesitamos cambiar esos paradigmas de pensar que una persona, así tenga esquizofrenia, retardo mental, no puede expresar voluntad. Necesitamos equilibrar su situación y pedir que la capacitación en estos temas se pueda dar con mucha mayor frecuencia. ¿En beneficio de quién? De la ciudadanía, de un ser humano que tiene los mismos derechos que nosotros. Muchas gracias. Reconocido el doctor Edwin Robles de Carretas, titular del Consejo Juzgado de Justicia de Cusco. Obviamente esta es una noche bastante especial, interesante, donde se amplían las fronteras del conocimiento de temas notariales. Diputada Cristina, no nos abandone por favor todavía. Sí. Queremos anunciar el homenaje póstumo de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, a quien fuera su presidente, señor Eduardo Laos Mora. Convocamos al doctor Mario César Romero Valdivieso. Tenga la gentileza en su calidad de presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú y presidente de la Comisión de Asuntos Académicos de la Comisión de Asuntos Americanos, hacer uso de la palabra. La doctora Cristina, perfecto, queda precisamente con este comentario final en esta parte de nuestra jornada. Doctora. Lo que quiero destacar es la intervención de un magnífico panel con respecto a los temas de esta convocatoria, que evidencia claramente un contenido tremendamente vasto, porque no solamente el tema de los apoyos, que va a merecer una apreciación aparte, sino lo que se ha mencionado, todo está relacionado con la evolución de la persona humana y el notariado, y creo que la conclusión más importante de esta intervención es comprender, entender la total amplitud que esto tiene, de lo que fundamenta la posición de que el notariado está al lado de la persona humana y es una de sus incumbencias más destacadas, más importantes y más trascendentes. Y por supuesto el tema de los apoyos. Argentina está años luz de lo que puede ser los apoyos en la legislación de Perú, que la tienen acá en plena efervescencia, con la posibilidad de que el notariado tenga una competencia dada por ley tan importante como es la designación de un apoyo. Competencia no menor, una competencia que implica una enorme responsabilidad por parte del ejercicio del notariado. La decisión de llevar esto adelante en el ámbito notarial implica, primero y principal, una enorme capacitación por parte del notariado, y segundo, un ejercicio de este notariado con una convicción y un criterio como para poder llevar adelante un resultado que marca la ley en este sentido. Argentina es impensable que un apoyo pueda ser designado de esta manera. La única competencia es la jurisdiccional, pero sí recibimos los apoyos en el ámbito notarial. Y como expliqué anteriormente, nuestra función es nada más que para la legitimación de ese apoyo. Legitimación es entender y comprender si ha sido bien designado, si definitivamente su sentencia de declaración de apoyo es lo suficiente como para marcarle al notario en la calificación que realiza de la sentencia los límites de la actuación de ese apoyo. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de intervenir en la designación, sí intervenimos posteriormente en todos los actos jurídicos donde esta persona, que la reconocemos con capacidad restringida, tiene su apoyo para poder
celebrar estos actos, sean cuales fuesen, y la calificación más importante notarial es verificar de la sentencia judicial, que es exclusivamente judicial, los alcances de esa sentencia. Porque es cierto que el juez, al definir este sistema de apoyos, le da mayor o menor amplitud, de acuerdo a las necesidades de la persona que requiere de justamente en la palabra, apoyo. Y consecuencia, la calificación de los actos que pueda realizar o no también es competencia notarial, y ahí está la importancia de nuestra intervención. Porque si, calificando mal la sentencia, nosotros participáramos de un acto en el cual esta persona con capacidad restringida y su apoyo no podrían llegar a realizarlos de esta manera, la responsabilidad notarial se presenta como plena, porque definitivamente la calificación de validez o invalidez dependerá de esto. Así que yo felicito al notariado peruano, que tiene en esto un reto fundamental, enorme, pero frente a los retos hay que redoblar los esfuerzos. Así que espero en las próximas visitas al Perú saber que esto es definitivamente un logro del notariado, una incumbencia más de todas aquellas que el Estado le está trabajando, y que este notariado se merece esta competencia que se le está dando, y que la ejerzan con total responsabilidad y amplitud. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad de redondear este tema y felicitar al notariado peruano. Muchas gracias. Reconocidos a la doctora Cristina Armella, de nacionalidad argentina. Lo anunciado. Anunciamos el homenaje póstumo de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, a quien fuera su presidente, señor Eduardo Laos Morán. Invitamos al doctor Mario César Romero Valdivieso, presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Notarios del Perú y presidente de la Comisión de Asuntos Académicos de la Comisión de Asuntos Americanos.